Esto que estamos diciendo se interpretó que el ojo de una aguja era como una puerta pequeña que había en las murallas grandes donde pasaban los camellos cargados de mercaderías. Aunque el símbolo resulte interesante, el uso aquí de la palabra aguja en griego es balone, es un uso literal. Realmente el ejemplo está literal, así de difícil está. Jesús, con su respuesta, obviamente no eliminó a los ricos. Ya puede aquí respirar alguien que esté en estas condiciones, pero no había nadie, así que pues está bien. No eliminó a los ricos de las posibilidades de alcanzar el reino, ya que más adelante, ustedes se acuerdan, en la historia de Zaqueo, Dios va a demostrarnos que para Dios nada es imposible. Dios, ¿se acuerdan? Llama a Zaqueo, que estaba trepado en un árbol, tal sicómoro. Y qué nombres tienen los árboles, ¿no? Yo a veces me pongo así, ¿quién se le ocurrió este nombrecito? Y Zaqueo llegó y, movido por el Señor, sacó de sus escondites de los muros y dijo: al que le deba yo, que le haya robado, le voy a dar 4 tantos. Y entonces, pues seguramente había una fila y pues dejó de ser ricote. Pero bueno, Dios hizo eso, obviamente, y para Dios nada es imposible. Y algo que nos muestra el Señor, que no es fácil desprenderse del afán por las riquezas, ya que ese joven rico que hablábamos al inicio, que probablemente no se retiró rápidamente al oír la discusión que estaba generándose, a lo mejor tuvo la oportunidad de oír o escuchar la última reflexión del diálogo que él provocó o que su reacción provocó. Pero aunque los hombres no hagan justicia, Dios la hará finalmente, lo quieran o no los hombres renuentes al reino. El argumento de Jesús desencadenó un cuestionamiento muy válido: ¿y quién podrá ser salvo? Eso debido a que, como decíamos, los judíos pensaban que el tener posesiones iba a darles la oportunidad de mostrar que eran bendecidos ahora y después. Dios hace la diferencia entre lo posible y lo imposible, sin lugar a dudas. Imposible le es al hombre entrar al reino de Dios, estarán de acuerdo. No importa lo que haga. Algunas iglesias aquí dirían que si le dejan a Dios actuar libremente en su vida, entonces todo es posible. Pero eso está totalmente equivocado, porque le están dejando el control al hombre o a la mujer para el caso. No importa lo que el hombre o la mujer hagan, no pueden entrar al reino de Dios a menos que la voluntad de Dios sea aplicada y se muestre en un llamamiento efectivo. Llamamiento que va a corroborar la elección de Dios de antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas las hablan así, pero sí la aplican diferente. Si tú dejas a Dios que actúe libremente en tu vida, si tú lo dejas, pero ¿qué poder tenemos nosotros para parar a Dios? ¿Quién de aquí quería estar con Dios? Dios es el que te trajo. Así como querer, no estabas apuntado. Cuando menos hablaré por mi lado. Entonces, Pedro pregunta acerca de su propio renunciamiento. Como vimos ahí, Pedro dijo: bueno, y nosotros hemos dejado todo para seguirte. Es difícil que juzguemos la intención de Pedro al decir esto, pero él afirmó, él reiteró que lo habían dejado todo por seguirle. Jesús replica que toda inversión por causa del reino de Dios será gratificada generosamente en la tierra y en la eternidad. Órale. Aquí voy a hablar de unas cosas en un momento, porque hay una bola de abusadores con respecto a lo que estamos leyendo, que qué bárbaro. Bueno, de hecho voy a hablarlo ahorita.
Fíjense que había una persona que decía que estaba vendiendo acciones para el reino de Dios, porque de acuerdo con lo que dice Dios, las acciones eran de a $10,000 y entrabas a la corte del Señor. Si eran de $5,000, en la precorte del Señor. Si eran de $500, estabas como en el patio de afuera, listo para entrar. Y los otros eran oyentes. Así que estaba tremenda la situación. Y lo más curioso es que le entraban muchos dólares. Impresionante que la gente piense que con una acción de desprenderse de dinero puedan entrar al reino de Dios. Es increíble, pero déjenme decirles que hay muchísimas gentes que caen por esto. De cualquier manera, hay que tener toda la enseñanza completa para no caer en este tipo de situaciones. Así que, como pueden ver aquí, estos vividores del Evangelio que incitan a la inversión de dinero con el acceso al reino, pues están totalmente fuera de lo que Dios enseña. Cuando el tema que aquí nos están enseñando es que se haga a un lado el dinero o las riquezas y que no se queden como lo más importante. El poner al reino de Dios primero, más allá de los profundos nexos familiares, judíos o mexicanos, para el caso, solo es posible con una acción producto de una renovación interior. Aunque la mayoría de los discípulos eran pobres, algunos, como los hijos de Zebedeo, gozaban de una buena posición económica. Sin embargo, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Yo me pregunté, en el caso de estarles preparando este estudio, ¿tú hubieras seguido a Jesús cuando Él estaba en la tierra? Pues seguro, si te hubiera llamado, como su llamado es inexorable, inevitable, pues seguro que lo hubiera seguido. Porque tiene que haber verdaderamente un cambio muy serio que solamente se da con su poder. Y la pregunta siguiente es, ¿ahora le sigues? Los apóstoles son un testimonio que seguir a Jesús toma su llamado irrevocable. Decíamos de Zaqueo, baja de ahí Zaqueo y ven aquí, llamado de Dios irrevocable. Asimismo, el reino es la recompensa de seguir a Jesús, el gozo de vivir la justicia de Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida de los discípulos y lo lleva a la experiencia de la vida eterna, que es la vida de Dios mismo, aquí y ahora. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir con Dios aquí y ahora y de hacernos fuertes para el día que Él nos llame y dejemos este cuerpo. Parte de nuestras posesiones, hermanos, es el cuerpo que tú tienes. Eso es parte de la posesión que hoy tienes. Y que un día Dios te va a decir, ven, pero con el traje, Señor, no, ven. Después regresamos por el traje, ya que esté planchado. Es que ya ven que los trajes después de unos años te empiezan a arrugar. No con todos, pero en la mayoría. Así que no es la búsqueda de recompensas, aunque Dios las otorga por su misericordia, lo único que el discípulo, o por lo que el discípulo debe de servir. Y el discípulo no debe de servirse, sino servir a los demás. Pedro y los demás estaban en el proceso de aprender esto, como tú y yo. Y aunque dejaron incluso su familia, habían sido insertados en otra megafamilia, la familia de Dios, que tiene muchos hijos, cuya naturaleza y propósito son eternos, y esto es mucho más significativo y gratificante. Hay que decir que no se necesita ser rico para abrazar la codicia y la avaricia.
No tienes que ser rico para ser avaro o tener